El aroma del café recién molido flotaba en el aire mientras Valeria, con su delantal manchado de trazos de café, organizaba tazas y platos detrás de la barra en la concurrida cafetería de Buenos Aires. El bullicio mañanero de la ciudad se colaba por las ventanas, mezclándose con las risas de los clientes, que conversaban animadamente. Valeria, con su cabello entrelazado en una trenza desordenada, sonreía a los habituales que cada día llegaban en busca de un poco de energía en forma de espresso. Tenía 25 años y su vida se movía entre clases de diseño gráfico en la universidad y turnos en la cafetería. Pero había algo en su rutina que no la hacía completamente feliz. Su corazón había sido un campo de batalla de amores fallidos. En cada café servido, recordaba a Lucas y su promesa de amor eterno que nunca se concretó, o a Martín, que desvaneció como una nube de vapor. Sus sueños de ser diseñadora parecían perderse en la misma niebla espesa del pasado. Justo cuando se sumía en sus pensamientos, su mejor amiga, Sofía, entró con una energía fulminante. Con su cabello rubio siempre perfectamente peinado y una risa contagiosa, Sofía era el antídoto de la monotonía. «Val, necesito que hagas algo loco», exclamó, dejándose caer en una de las sillas. Valeria levantó una ceja, intrigada. «Hay una cena a la que tengo que ir, pero resulta que alguien necesita arruinar la cita de un CEO millonario. Te pagan $20 por ello», dijo Sofía, como si ese tasado billete pudiera desatar una revolución en su vida. Valeria se rió. «¿Estás de broma? ¿Cómo voy a arruinar la cita de alguien?» «Es solo una broma, una pequeña intervención graciosa», insistió Sofía, iluminando la habitación con su entusiasmo. Valeria dudaba, pero la idea comenzó a hacer eco en su mente. $20. ¿Qué podría hacer con eso? Todo lo que necesitaba era un empujón para salir de su zona de confort. Finalmente, decidió aceptar el reto. El plan era simple: introducirse en la cita de Alejandro, el CEO de una empresa de tecnología, y sembrar un poco de caos. Valeria nunca había conocido a nadie como él. Su fama lo precedía. Lo imaginaba arrogante y distante, como muchos millonarios. Aún así, la mezcla de nervios y emoción la mantenía al borde de su asiento. La cita se llevó a cabo en un restaurante de lujo, donde los cristales brillaban y las luces tenues creaban un ambiente íntimo. Valeria, vestida con cuidado y con un toque de nerviosismo, se puso en marcha. Cuando llegó, vio a Alejandro, alto, con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. No se parecía en nada a lo que había anticipado. A pesar de que su objetivo era arruinar esa velada, no podía evitar sentirse atraída por su autenticidad. Apenas empezó la cena, Valeria se sorprendió de lo fácil que resultaba conversar. Alejandro era apasionado sobre el arte, la cultura y lo que había hecho por el desarrollo de la comunidad. La chispa en sus ojos y la forma en que hablaba la cautivaron. La conexión que crecía entre ellos la inquietaba. Era como si una corriente eléctrica fluyera en el aire. Cuando sus miradas se cruzaban, Valeria sentía mariposas en el estómago, pero el reloj avanzaba, y con él la presión de cumplir con el trato que había hecho con Sofía. Justo en ese momento, su celular vibró. Era un mensaje de Sofía que decía: «Recuerda el trato, Val. No te olvides de arruinarlo». Dejó escapar un suspiro. Allí estaba el dilema. Su misión se había convertido en algo mucho más complicado. ¿Debía arruinar la cita de un hombre que parecía genuino? ¿O seguir el juego? Mientras se debatía en su mente, Alejandro se inclinó hacia ella y le preguntó: «¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiarlo todo?». La pregunta quedó en el aire, como un desafío. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, consciente de que en sus manos yacía el destino de su propia historia. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por aquello que apenas comenzaba a florecer? La incertidumbre la envolvía,
Un torbellino de posibilidades y emociones. Todo estaba a punto de cambiar, y ella simplemente lo sabía. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Valeria, con su delantal salpicado de manchas, arreglaba tazas y platos tras la barra de una pequeña cafetería en Buenos Aires. La ciudad despertaba, y el murmullo de la vida mañanera entraba por las ventanas, mezclándose con las risas de los clientes que buscaban ese impulso de energía en forma de espresso. Con 25 años, Valeria se movía entre clases de diseño gráfico y sus turnos en el café, pero una sensación de vacío la seguía. Su corazón había sido campo de batalla de amores fallidos. Cada taza que servía le recordaba promesas que nunca se cumplieron. Justo cuando estaba a punto de dejarse llevar por esos pensamientos, Sofía, su mejor amiga, entró como un torbellino. Con su cabello rubio siempre perfectamente peinado y una risa contagiosa, Sofía era como un rayo de sol en su rutina. «Val, necesito que hagas algo loco», exclamó, dejándose caer en una silla. Valeria frunció el ceño intrigada. «¿Qué tienes en mente?» «Hay una cena donde un CEO millonario necesita una intervención», dijo Sofía, sus ojos brillando. «Te pagan $20 por arruinarle la cita». Valeria estalló en risas. ¿Yo arruinando la cita de alguien? No sé. Solo una broma, como un pequeño acto de sabotaje divertido, insistió Sofía. Su energía era contagiosa. Aunque la idea parecía descabellada, Valeria sintió un impulso en su interior. ¿$20? Todo lo que necesitaba era un empujón para salir de su zona de confort. Finalmente, aceptó el reto. La misión era simple: infiltrarse en la cena del CEO, Alejandro, y sembrar el caos. A medida que se acercaba el momento, Valeria sentía una mezcla de nervios y emoción. En su mente, Alejandro era un hombre arrogante y distante. Pero todo cambió al llegar al lujoso restaurante. Allí estaba él, alto, con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. No se parecía en nada a lo que había anticipado. La cena comenzó, y Valeria se sorprendió de lo fácil que era conversar. Alejandro hablaba apasionadamente sobre el arte y la cultura, y sus ojos brillaban con autenticidad. A medida que su conexión crecía, Valeria notó un torbellino en su estómago. Cuando se cruzaron las miradas, las mariposas comenzaron a revolotear. Pero el tiempo no perdonaba. Su celular vibró. Era un mensaje de Sofía. «No te olvides del trato, Val. Arruínalo». Un suspiro escapó de sus labios. ¿Cómo podía arruinar la cita de un hombre que parecía tan genuino? En ese instante, Alejandro se inclinó hacia ella. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiarlo todo? La pregunta flotó en el aire, como un desafío. El corazón de Valeria latía rápido, sintiendo que en sus manos yacía el destino de su propia historia. Al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like. Me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Valeria sintió cómo su corazón se encogía ante la pregunta de Alejandro. La luz suave del restaurante iluminaba su rostro, y en esos momentos todo parecía frenarse. En su mente, la promesa respondió, su voz titubeante. Fue un momento sincero, impulsado por una mezcla de nervios y deseo. Pero a veces, el miedo nos detiene y nos impide actuar. Alejandro la observó con atención, como si cada palabra que salía de sus labios tuviera un peso especial. Los minutos pasaban, y aunque la conversación fluyó, el constante recuerdo del mensaje de Sofía era como una sombra que se cernía sobre ella. Tenía que actuar, pero ¿cómo podía arruinar lo que ya sentía tan verdadero? Con cada palabra que salía de su boca,
Revalorizaba lo que había planificado. Para ella, Alejandro dejó de ser un mero objetivo en una broma, para convertirse en un ser humano real con sueños y aspiraciones. Finalmente, mientras una suave música de fondo ambientaba el lugar y los platos se servían, la tensión creció. Valeria sentía las miradas curiosas de otros comensales, el susurro de los murmullos a su alrededor. Cada vez más presente. De repente, su celular vibró nuevamente. Esta vez era un video de Sofía en el grupo de WhatsApp, en el que ella y otros amigos la animaban y hacían chistes sobre su misión. Las risas y el aliento de sus amigos aumentaron el nivel de incomodidad en el pecho de Valeria. No obstante, una parte de ella se sentía atrapada en el torbellino de sentimientos contradictorios. ¿Debía mantenerse firme en su propósito inicial o debía seguir el camino que el corazón le pedía? Al mirar a Alejandro, notó la sinceridad en su mirada. Poco después, el teléfono de Alejandro sonó. Él miró la pantalla y algo cambió en su expresión. De repente parecía más distante, como si un velo se hubiera posado entre ellos. «Disculpa un momento», dijo, y se alejó para contestar la llamada. Una parte de Valeria sintió temor. Se preguntó si podría ser un posible obstáculo que arruinaría ese momento perfecto que acababan de crear. Mientras él se alejaba, Valeria se sintió abrumada por la presión. Casi automáticamente, sacó su teléfono y escribió de manera impulsiva un mensaje a Sofía. «No puedo hacerlo. Alejandro no es como pensé. Es genial». Pero antes de enviarlo, retrocedió. El miedo la invadió. ¿Y si la decepcionaba con esta decisión? ¿Y si eso significaba perder una oportunidad única? No logró enviar el mensaje. En vez de eso, observó a su alrededor, buscando distracciones. Las luces parpadeaban y las risas ajenas retumbaban en su cabeza, intensificando su ansiedad. Cuando Alejandro regresó, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. «Perdón, era un compañero de trabajo, cosas de casa», dijo, sentándose nuevamente a su mesa. Sin embargo, Valeria, atrapada en su internalizada batalla, decidió dejar de lado los miedos y arriesgarse a ser más sincera con Alejandro. «Quería decirte que estoy aquí, pero veces me da miedo ser honesta», comenzó, sintiendo que ese pequeño paso la acercaba a la verdad que tanto anhelaba. Pero justo cuando él estaba a punto de responder, la puerta del restaurante se abrió de golpe y una figura familiar entró. Sofía, llevaba una expresión de sorpresa y risa en los labios, como si hubiera llegado para salvar el día. Valeria sintió como el pánico se apoderaba de ella. No solo había puesto en peligro su conexión con Alejandro, sino que la llegada de Sofía significaba que el caos que había intentado evitar podría estar cerca. Detalles de su misión comenzaban a revelarse y las miradas curiosas se volvían hacia ella. El panorama se oscureció. La tensión en el aire se volvía aún más palpable. El paseo, la mirada entre Alejandro, que parecía confuso, y Sofía, que estaba a punto de abrir la boca para romper la magia que tanto había costado construir. ¿Qué hacer en ese preciso instante de ansiedad, donde todo lo que había logrado se derrumbaba? Todo lo que importaba estaba al borde de estallar, y ella sabía que la elección que hacer era más importante que nunca. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a Sofía entrar en el restaurante. La risa despreocupada de su amiga llenó el ambiente, y con ella un torrente de ansiedad inundó su ser. El instante mágico que había creado con Alejandro se fraccionaba en 1000 pedazos, mientras más voces se alzaban a su alrededor. «Valeria, miren quién está aquí», exclamó Sofía, con esa alegría que era característica de ella, pero que ahora se sentía como un cuchillo afilado en medio de su confusión. Valeria sintió cómo su estómago se retorcía. No solo había estado a punto de abrirse a Alejandro,
sino que su amiga estaba a punto de hacer estallar el globo de intimidad que ambas habían estado tejiendo. Alejandro miró a Sofía, luego a Valeria, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Tú la conoces?, preguntó, buscando una respuesta que no estaba lista a ofrecer. «Claro que la conozco. La mejor barista de Buenos Aires», dijo Sofía, riendo, mientras se acercaba más a la mesa. «Estoy aquí para compartir las novedades y a ver qué tal va esta cena», añadió, sin una pizca de conciencia de la situación tensa que había interrumpido. Valeria se sintió como si estuviera atrapada en una broma que ella no había firmado por ninguna parte. Sí, estamos hablando», murmuró Valeria, sintiendo que cada palabra que decía se perdía en el aire. Alejandro sonrió a Sofía, pero había algo en su mirada que cambiaba con cada segundo. Una mezcla de interés y confusión, como si intentara procesar lo que acababa de suceder. «¡Qué bien! Me alegra ver que te están cuidando, Val. No quiero que te atrapen en las complicaciones del mundo corporativo, ¿verdad, Alejandro?». Sofía tenía el tono ligero y despreocupado, pero Valeria vio que la apariencia de diversión de su amiga podía volverse en su contra en cualquier momento. «Claro», respondió Alejandro, su voz ahora un poco más rígida. «Es bueno tener amigos que te apoyen». Valeria sintió que el aire se volvía denso. Había arruinado su única oportunidad de acercarse a él con las dudas y presiones de su amiga. Mientras Sofía comenzaba a contar historias sobre sus locas aventuras en la universidad, Valeria se sintió cada vez más pequeña, atrapada entre sus propias decisiones y las intenciones de Sofía de animar el ambiente. Con cada broma, la atmósfera se volvía más pesada, apenas enmascarada por las risas nerviosas de Valeria y la amabilidad forzada de Alejandro. Finalmente, Alejandro, cerrando su rostro a la diversión casual, se giró hacia Valeria. «Valeria, ¿tú qué piensas de todo esto?». La pregunta, cargada de seriedad, la llevó de vuelta a la cruda verdad de la situación. La tensión que la rodeaba se sentía como un hilo que se había estirado al límite, listo para romperse. «No sé, a veces la vida nos empuja a situaciones complicadas», logró balbucear. El eco de su voz resonó en sus oídos como una campana de alarma. Aunque lo había dicho sin pensar, las palabras eran ciertas. ¿Había llegado el momento de ser completamente honesta? Antes de que pudiera articular más, su teléfono vibró de nuevo. El sonido la hizo casi saltar de la silla. Un nuevo mensaje de Sofía apareció en la pantalla. «Val, arruina la cena. O sea, no puedes dejar que se escape un CEO así como así». Esa simple frase fue como un balde de agua fría. Valeria apretó el dispositivo entre sus manos, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. «A veces las decisiones son difíciles», comentó ella, tratando de tomar el control de la conversación, mientras sentía que su juicio y su verdadero deseo chocaban con la idea de cumplir una broma que cada vez se sentía más distante. «Igual si quieres cambiar el rumbo, la vida también te puede llevar a caminos inesperados», dijo Alejandro, observándola con atención, como si cada palabra fuera un paso hacia un abismo que ninguno de los dos quería cruzar. Valeria sintió que la sinceridad de sus ojos podía hacer que se desmoronara. «Pero hay que ser valiente», añadió. Sus ojos brillaban con un desafío silencioso que la llenó de valor, aunque la incertidumbre la invadía. La balanza en su interior se movía lentísimamente. ¿Seguir el trato que había hecho con Sofía o abrirse a la posibilidad de algo nuevo en su vida? En ese instante, Sofía, con su energía inagotable, interrumpió. «¿Y si hacemos una apuesta? Quien pierde tendrá que invitar la próxima cena». Sus palabras livianas contrastaban con la gravedad del momento y la presión aumentó. Valeria sintió que la incomodidad alcanzaba su punto máximo. ¿Qué tipo de apuesta era esa en medio de una situación tan intensa? Alejandro se irguió, observando con atención.
Valeria se dio cuenta de que el coqueteo ligero presente en la conversación se había transformado en un arroyo de sinceridad que no podía retroceder. Entonces, impulsivamente, buscando un camino a seguir, Valeria respondió: «De acuerdo, pero si gano, ¿sabes una cosa? Quiero que tú, Alejandro, me muestres qué significa arriesgarse de verdad». La declaración dejó a todos en silencio, y la risa de Sofía se apagó abruptamente. Los ojos de Alejandro se abrieron como si hubiera descubierto una revelación escondida, y Valeria sintió que el aire se cargaba de una energía vibrante. Ambos miraron a Sofía simultáneamente, y ella, sorprendida por la osadía, contuvo la respiración. Con las cartas finalmente sobre la mesa, el dilema de Valeria se intensificaba. Había conectado su verdad con un desafío, pero ahora debía enfrentarse a la difícil realidad de contener el riesgo que traía consigo. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso, incluso si eso significaba abrirse a algo que podía volverse vulnerable? La mirada de Alejandro, que ahora era intensa y decidida, la hizo sentirse más viva que nunca. Pero justo cuando las cosas parecían despejarse a su favor, Sofía se aclaró la garganta. Su rostro cambió y con una seriedad inesperada dijo: «¿Y si todo se complica y resulta ser un desencuentro?». El estrés, la tensión y el desafío flotaban en el aire mientras Valeria se enfrentaba al nuevo dilema de sus decisiones. En ese momento, solo. Había una cosa que sabía. La situación se había vuelto más delicada, y el desenlace de aquella velada podría cambiar la dirección de su vida por completo. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a Sofía entrar en el restaurante. La risa despreocupada de su amiga llenó el ambiente y con ella un torrente de ansiedad inundó su ser. El instante mágico que había creado con Alejandro se fraccionaba en 1000 pedazos, mientras más voces se alzaban a su alrededor. «Miren quién está aquí», exclamó Sofía, con esa alegría que era característica de ella, pero que ahora se sentía como un cuchillo afilado en medio de su confusión. Valeria sintió cómo su estómago se retorcía. No solo había estado a punto de abrirse Alejandro, sino que su amiga estaba a punto de hacer estallar el globo de intimidad que ambas habían estado tejiendo. Alejandro miró a Sofía, luego a Valeria, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Tú la conoces?», preguntó, buscando una respuesta que no estaba lista a ofrecer. «Claro que la conozco, la mejor barista de Buenos Aires», dijo Sofía, riendo, mientras se acercaba más a la mesa. «Estoy aquí para compartir las novedades y, a ver qué tal va esta cena», añadió, sin una pizca de conciencia de la situación tensa que había interrumpido. Valeria se sintió como si estuviera atrapada en una broma que ella no había firmado por ninguna parte. Sí, estamos hablando», murmuró Valeria, sintiendo que cada palabra que decía se perdía en el aire. Alejandro sonrió a Sofía, pero había algo en su mirada que cambiaba con cada segundo. Una mezcla de interés y confusión, como si intentara procesar lo que acababa de suceder. «Qué bien. Me alegra ver que te están cuidando, Val. No quiero que atrapen en las complicaciones del mundo corporativo, ¿verdad, Alejandro?». Sofía tenía el tono ligero y despreocupado, pero Valeria vio que la apariencia de diversión de su amiga podría volverse en su contra en cualquier momento. «Claro», respondió Alejandro, su voz ahora un poco más rígida. «Es bueno tener amigos que te apoyen». Valeria sintió que el aire se volvía denso. Había arruinado su única oportunidad de acercarse a él con las dudas y presiones de su amiga. Mientras Sofía comenzaba a contar historias sobre sus locas aventuras en la universidad, Valeria se sintió cada vez más pequeña, atrapada entre sus propias decisiones y las intenciones de Sofía de animar el ambiente. Con cada broma, la atmósfera se volvía más pesada, apenas enmascarada por las risas nerviosas de Valeria y la amabilidad forzada de Alejandra. Finalmente, Alejandro
Cerrando su rostro a la diversión casual, se giró hacia Valeria. ¿Valeria? ¿Tú qué piensas de todo esto? La pregunta, cargada de seriedad, la llevó de vuelta a la cruda verdad de la situación. La tensión que la rodeaba se sentía como un hilo que se había estirado al límite, listo para romperse. No sé. A veces la vida nos empuja a situaciones complicadas, comentó ella, tratando de tomar el control de la conversación, mientras sentía que su juicio y su verdadero deseo chocaban con la idea de cumplir una broma que cada vez se sentía más distante. Igual, si quieres cambiar el rumbo, la vida también te puede llevar a caminos inesperados, dijo Alejandro, observándola con atención, como si cada palabra fuera un paso hacia un abismo que ninguno de los dos quería cruzar. Valeria sintió que la sinceridad de sus ojos podía hacer que se desmoronara. Pero hay que ser valiente, añadió. Sus ojos brillaban con un desafío silencioso que la llenó de valor. Aunque la incertidumbre la invadía, la balanza en su interior se movía lentísimamente. Seguir el trato que había hecho con Sofía o abrirse a la posibilidad de algo nuevo en su vida. En ese instante, Sofía, con su energía inagotable, interrumpió. ¿Y si hacemos una apuesta? Quien pierde tendrá que invitar la próxima cena. Sus palabras livianas contrastaban con la gravedad del momento, y la presión aumentó. Valeria sintió que la incomodidad alcanzaba su punto máximo. ¿Qué tipo de apuesta era esa en medio de una situación tan intensa? Alejandro se irguió, observando con atención. Valeria se dio cuenta de que el coqueteo ligero presente en la conversación se había transformado en un arroyo de sinceridad que no podía retroceder. Entonces, impulsivamente, buscando un camino a seguir, Valeria respondió: «De acuerdo, pero si gano, ¿sabes una cosa? Quiero que tú, Alejandro, me muestres qué significa arriesgarse de verdad». La declaración dejó a todos en silencio, y la risa de Sofía se apagó abruptamente. Los ojos de Alejandro se abrieron, como si hubiera descubierto una revelación escondida, y Valeria sintió que el aire se cargaba de una energía vibrante. Ambos miraron a Sofía simultáneamente, y ella, sorprendida por la osadía, contuvo la respiración. Con las cartas finalmente sobre la mesa, el dilema de Valeria se intensificaba. Había conectado su verdad con un desafío, pero ahora debía enfrentarse a la difícil realidad de contener el riesgo que traía consigo. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso, incluso si eso significaba abrirse a algo que podía volverse vulnerable? La mirada de Alejandro, que ahora era intensa y decidida, la hizo sentirse más viva que nunca. Pero justo cuando las cosas parecían despejarse a su favor, Sofía se aclaró la garganta, su rostro cambió, y con una seriedad inesperada, dijo: «¿Y si todo se complica y resulta ser un desencuentro?». Valeria frunció el ceño, sorprendida por la interrupción. «¿Cómo que un desencuentro?». Sofía cambió su tono. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un golpe. Porque Alejandro lo conocí en una reunión hace unos meses. Es uno de los responsables de la adquisición que está a punto de cerrar la cafetería donde trabajas. El aire se volvió irrespirable. Valeria sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La conexión que había comenzado a forjarse con Alejandro se desvaneció en un instante, y aunque la información la inundaba, no podía encontrar las palabras. «¿Qué? ¿Estás segura?», se atrevió a preguntar, su voz temblando. «Sí, lo sé porque hablé con él sobre la compra y cómo podría afectar a los empleados», explicó Sofía. «No quería decírtelo, pero pensé que era mejor que supieras la verdad. No quiero que termines involucrada con alguien que en realidad podría ser una amenaza para tu futuro». Valeria se sintió traicionada y decepcionada. La posibilidad de un futuro brillante
que había empezado a vislumbrar junto a Alejandro había desaparecido ante una realidad amarga. Y para colmo, ahora no solo tenía que lidiar con sus propios sentimientos, sino con la sospecha de que él había estado jugando un papel en un plan que no la incluía. Alejandro, que había permanecido en silencio durante la revelación, parecía perplejo. «No sé qué estás diciendo. Esta no es la forma en que me imaginé que nos conociéramos». El pánico se apoderó de Valeria. Tenía que decidir: confrontarlo y arruinar lo que quedaba de su conexión, o alejarse y dejar todo atrás. Con las emociones a flor de piel, miró a Alejandro a los ojos, intentando encontrar la verdad que esperaba ver allí. «Entonces, ¿esto es solo un juego para ti, Alejandro?», le preguntó, su voz cargada de desilusión. La mirada de él, antes cálida, ahora estaba llena de confusión. «Valeria, no es así. No sabía que esto te afectaría de esta forma. A veces el destino tiene formas extrañas de acercarnos». Mientras sus palabras flotaban en el aire, Valeria se sintió atrapada en un laberinto de emociones. El giro de los acontecimientos la había empujado a una nueva realidad, una donde el deseo y la decepción cruzaban caminos de forma imprevista. Con cada latido, la decisión se volvía más pesada y mientras la tensión se tejía en el ambiente, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a Sofía entrar en el restaurante. La risa despreocupada de su amiga llenó el ambiente y con ella un torrente de ansiedad inundó su ser. El instante mágico que había creado con Alejandro se fraccionaba en 1000 pedazos mientras más voces se alzaban a su alrededor. «Valeria, miren quién está aquí», exclamó Sofía, con esa alegría que era característica de ella, pero que ahora se sentía como un cuchillo afilado en medio de su confusión. Valeria sintió como su estómago se retorcía. No solo había estado a punto de abrirse a Alejandro, sino que su amiga estaba a punto de hacer estallar el globo de intimidad que ambas habían estado tejiendo. Alejandro miró a Sofía, luego a Valeria, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Tú la conoces?», preguntó, buscando una respuesta que no estaba lista a ofrecer. «Claro que la conozco. La mejor barista de Buenos Aires», dijo Sofía, riendo, mientras se acercaba más a la mesa. «Estoy aquí para compartir las novedades y, a ver qué tal va esta cena», añadió, sin una pizca de conciencia de la situación tensa que había interrumpido. Valeria se sintió como si estuviera atrapada en una broma que ella no había firmado por ninguna parte. Sí, estamos hablando», murmuró Valeria, sintiendo que cada palabra que decía se perdía en el aire. Alejandro sonrió a Sofía, pero había algo en su mirada que cambiaba con cada segundo. Una mezcla de interés y confusión, como si intentara procesar lo que acababa de suceder. «Qué bien, me alegra ver que te están cuidando, Val. No quiero que te atrapen en las complicaciones del mundo corporativo. ¿Verdad, Alejandro?». Sofía tenía el tono ligero y despreocupado, pero Valeria vio que la apariencia de diversión de su amiga podría volverse en su contra en cualquier momento. «Claro», respondió Alejandro, su voz ahora un poco más rígida. «Es bueno tener amigos que te apoyen». Valeria sintió que el aire se volvía denso. Había arruinado su única oportunidad de acercarse a él con las dudas y presiones de su amiga. Mientras Sofía comenzaba a contar historias sobre sus locas aventuras en la universidad, Valeria se sintió cada vez más pequeña, atrapada entre sus propias decisiones y las intenciones de Sofía de animar el ambiente. Con cada broma, la atmósfera se volvía más pesada, apenas enmascarada por las risas nerviosas de Valeria y la amabilidad forzada de Alejandro. Finalmente, Alejandro, cerrando su rostro a la diversión casual, se giró hacia Valeria. «Valeria, ¿tú qué piensas de todo esto?». La pregunta, cargada de seriedad, la llevó de vuelta a la cruda verdad de la situación.
La tensión que la rodeaba se sentía como un hilo que se había estirado al límite, listo para romperse. No sé. A veces la vida nos empuja a situaciones complicadas, comentó ella, tratando de tomar el control de la conversación, mientras sentía que su juicio y su verdadero deseo chocaban con la idea de cumplir una broma que cada vez se sentía más distante. Igual si quieres cambiar el rumbo, la vida también te puede llevar a caminos inesperados, dijo Alejandro, observándola con atención, como si cada palabra fuera un paso hacia un abismo que ninguno de los dos quería cruzar. Valeria sintió que la sinceridad de sus ojos podía hacer que se desmoronara. Pero hay que ser valiente, añadió. Sus ojos brillaban con un desafío silencioso que la llenó de valor, aunque la incertidumbre la invadía. La balanza en su interior se movía lentísimamente. ¿Seguir el trato que había hecho con Sofía o abrirse a la posibilidad de algo nuevo en su vida? En ese instante, Sofía, con su energía inagotable, interrumpió. ¿Y si hacemos una apuesta? Quien pierde tendrá que invitar la próxima cena. Sus palabras livianas contrastaban con la gravedad del momento y la presión aumentó. Valeria sintió que la incomodidad alcanzaba su punto máximo. ¿Qué tipo de apuesta era esa en medio de una situación tan intensa? Alejandro se irguió, observando con atención. Valeria se dio cuenta de que el coqueteo ligero presente en la conversación se había transformado en un arroyo de sinceridad que no podía retroceder. Entonces, impulsivamente, buscando un camino a seguir, Valeria respondió: «De acuerdo, pero si gano, ¿sabes una cosa? Quiero que tú, Alejandro, me muestres qué significa arriesgarse de verdad». La declaración dejó a todos en silencio, y la risa de Sofía se apagó abruptamente. Los ojos de Alejandro se abrieron como si hubiera descubierto una revelación escondida, y Valeria sintió que el aire se cargaba de una energía vibrante. Ambos miraron a Sofía simultáneamente, y ella, sorprendida por la osadía, contuvo la respiración. Con las cartas finalmente sobre la mesa, el dilema de Valeria se intensificaba. Había conectado su verdad con un desafío, pero ahora debía enfrentarse a la difícil realidad de contener el riesgo que traía consigo. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso, incluso si eso significaba abrirse a algo que podía volverse vulnerable? La mirada de Alejandro, que ahora era intensa y decidida, la hizo sentirse más viva que nunca. Pero justo cuando las cosas parecían despejarse a su favor, Sofía se aclaró la garganta, su rostro cambió y con una seriedad inesperada dijo: «¿Y si todo se complica y resulta ser un desencuentro?». Valeria frunció el ceño, sorprendida por la interrupción. «¿Cómo que un desencuentro?». Sofía cambió su tono. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un golpe. «Porque Alejandro lo conocí en una reunión hace unos meses. Es uno de los responsables de la adquisición que está a punto de cerrar la cafetería donde trabajas». El aire se volvió irrespirable. Valeria sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. La conexión que había comenzado a forjarse con Alejandro se desvaneció en un instante, y aunque la información la inundaba, no podía encontrar las palabras. «¿Qué? ¿Estás segura?», se atrevió a preguntar, su voz temblando. «Sí, lo sé porque hablé con él sobre la compra y cómo podría afectar a los empleados», explicó Sofía. «No quería decírtelo, pero pensé que era mejor que supieras la verdad. No quiero que termines involucrada con alguien que en realidad podría ser una amenaza para tu futuro». Valeria se sintió traicionada y decepcionada. La posibilidad de un futuro brillante que había empezado a vislumbrar junto a Alejandro había desaparecido ante una realidad amarga. Y para colmo, ahora no solo tenía que lidiar con sus propios sentimientos, sino con la sospecha de que él
había estado jugando un papel en un plan que no la incluía. Alejandro, que había permanecido en silencio durante la revelación, parecía perplejo. «No sé qué estás diciendo. Esta no es la forma en que me imaginé que nos conociéramos». El pánico se apoderó de Valeria. Tenía que decidir, confrontarlo y arruinar lo que quedaba de su conexión o alejarse y dejar todo atrás. Con las emociones a flor de piel, miró a Alejandro a los ojos, intentando encontrar la verdad que esperaba ver allí. «Entonces, ¿esto es solo un juego para ti, Alejandro?», le preguntó, su voz cargada de desilusión. La mirada de él, antes cálida, ahora estaba llena de confusión. «Valeria, no es así. No sabía que esto te afectaría de esta forma. A veces, el destino tiene formas extrañas de acercarnos». Mientras sus palabras flotaban en el aire, Valeria se sintió atrapada en un laberinto de emociones. El giro de los acontecimientos la había empujado a una nueva realidad, una donde el deseo y la decepción cruzaban caminos de forma imprevista. Con cada latido, la decisión se volvía más pesada, y mientras la tensión se tejía en el ambiente, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. «No sé si puedo quedarme aquí», declaró Valeria, sintiendo que su voz temblaba. «Todo lo que ha sucedido esta noche ha sido una mezcla de confusión y siento que no puedo confiar en ti». «Vale, espera», interrumpió Sofía, intentando reparar la situación. «No te sientas presionada. Quizás esto no es lo que parece. Alejandro, ¿hay algo que quieras decirle?». Las palabras de Sofía se sintieron como una red que se deshilachaba. Alejandro la miró. Su expresión se tornó seria. «Te prometo que no sabía de la adquisición. Me intrigaste desde el primer momento y no quería engañarte. No lo haría». Pero Valeria apenas podía escuchar. La revelación de Sofía la había golpeado como un hacha desbocada, y la espada de la desconfianza cortaba la frágil conexión que había estado intentando construir con él. Las dudas empezaron a enredarse como hilos de un ovillo. ¿Cómo podía creer que todo lo que había compartido era real? «El juego que nunca quise jugar se ha vuelto real», murmuró ella, sintiéndose perdida en el vaivén de sus emociones, y al mismo tiempo, la noción de tener que seguir adelante comenzaba a desdibujarse. La posibilidad de un futuro que se tornaba opaco, las sombras acechaban y la presión se hacía más intensa. Valeria exhaló un profundo suspiro. «No estoy lista para enfrentar esto». Su tono se tornó en un murmullo, como si le hablara a sí misma. «No entiendo nada de esto». Entonces, de la nada, un impulso la golpeó. «Lo siento, yo necesito un momento». Abandonó la mesa, dejando atrás las miradas expectantes de Alejandro y la preocupación de Sofía. El aire fresco del exterior le dio la bienvenida, pero el frío la invadió. Cada paso la alejó de la calidez de aquellos momentos compartidos con Alejandro. La decisión de la que hablaba su corazón se tornaba confusa. Su mente estaba sumida en el caos emocional. Mientras caminaba, su mente solo podía pensar en las decisiones que había tomado y en lo que podía costarle. El misterio de su situación se hacía más oscuro y se sentía atrapada en un laberinto del que parecía no haber salida. Era el momento más bajo en el que se había encontrado, y la lucha interna era casi insoportable. Con una punzada de desesperación, se preguntó si realmente había un camino hacia adelante. Y la realidad había dejado de ser algo tangible. Quizás había cometido un error en su vida al entrar en el juego que había planeado. En ese instante, con la incertidumbre como compañera, Valeria supo que debía encontrar la respuesta a su elección, una respuesta que reconfigurara su visión del futuro. ¿Podría aferrarse a la esperanza de que todo volvería a encajar a pesar del caos que la rodeaba? Así, en su peor momento, la vida le planteaba una nueva oportunidad. Enfrentarse de nuevo a la verdad de lo que sentía por Alejandro, incluso si eso implicaba arriesgarlo todo.
Pero, ¿y si la verdad era un camino hacia el abismo? Mientras la noche caía sobre Buenos Aires, las estrellas comenzaban a asomarse, ofreciendo un rayo de luz en su desesperación. La pregunta era, ¿tendría el valor para seguir esa luz o se dejaría llevar por la oscuridad de la duda? Un nuevo capítulo apenas comenzaba, y la batalla por su corazón estaba lejos de concluir. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a Sofía entrar en el restaurante. La risa despreocupada de su amiga llenó el ambiente, y con ella un torrente de ansiedad inundó su ser. El instante mágico que había creado con Alejandro se fraccionaba en 1000 pedazos mientras más voces se alzaban a su alrededor. «¡Valeria! ¡Miren quién está aquí!», exclamó Sofía, con esa alegría que era característica de ella, pero que ahora se sentía como un cuchillo afilado en medio de su confusión. Valeria sintió cómo su estómago se retorcía. No solo había estado a punto de abrirse a Alejandro, sino que su amiga estaba a punto de hacer estallar el globo de intimidad que ambas habían estado tejiendo. Alejandro miró a Sofía, luego a Valeria, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Tú la conoces?», preguntó, buscando una respuesta que no estaba lista a ofrecer. «Claro que la conozco, la mejor barista de Buenos Aires», dijo Sofía riendo, mientras se acercaba más a la mesa. «Estoy aquí para compartir las novedades y, a ver qué tal va esta cena», añadió, sin una pizca de conciencia de la situación tensa que había interrumpido. Valeria se sintió como si estuviera atrapada en una broma que había firmado por ninguna parte. Sí, estamos hablando», murmuró Valeria, sintiendo que cada palabra que decía se perdía en el aire. Alejandro sonrió a Sofía, pero había algo en su mirada que cambiaba con cada segundo. Una mezcla de interés y confusión, como si intentara procesar lo que acababa de suceder. «¡Qué bien! Me alegra ver que te están cuidando, Val. No quiero que te atrapen en las complicaciones del mundo corporativo. ¿Verdad, Alejandro?». Sofía tenía el tono ligero y despreocupado, pero Valeria vio que la apariencia de diversión de su amiga podría volverse en su contra en cualquier momento. «Claro», respondió Alejandro, su voz ahora un poco más rígida. «Es bueno tener amigos que te apoyen». Valeria sintió que el aire se volvía denso. Había arruinado su única oportunidad de acercarse a él con las dudas y presiones de su amiga. Mientras Sofía comenzaba a contar historias sobre sus locas aventuras en la universidad, Valeria se sintió cada vez más pequeña, atrapada entre sus propias decisiones y las intenciones de Sofía de animar el ambiente. Con cada broma, la atmósfera se volvía más pesada, apenas enmascarada por las risas nerviosas de Valeria y la amabilidad forzada de Alejandro. Finalmente, Alejandro, cerrando su rostro a la diversión casual, se giró hacia Valeria. «Valeria, ¿tú qué piensas de todo esto?». La pregunta, cargada de seriedad, la llevó de vuelta a la cruda verdad de la situación. La tensión que la rodeaba se sentía como un hilo que se había estirado al límite, listo para romperse. No sé. A veces la vida nos empuja a situaciones complicadas», comentó ella, tratando de tomar el control de la conversación, mientras sentía que su juicio y su verdadero deseo chocaban con la idea de cumplir una broma que cada vez se sentía más distante. «Igual si quieres cambiar el rumbo, la vida también te puede llevar a caminos inesperados», dijo Alejandro, observándola con atención, como si cada palabra fuera un paso hacia un abismo que ninguno de los dos quería cruzar. Valeria sintió que la sinceridad de sus ojos podía hacer que se desmoronara. «Pero hay que ser valiente», añadió. Sus ojos brillaban con un desafío silencioso que la llenó de valor, aunque la incertidumbre la invadía. La balanza en su interior se movía lentísimamente. Seguir el trato que había hecho con Sofía o abrirse a la posibilidad de algo nuevo en su vida. En ese instante,
Sofía, con su energía inagotable, interrumpió. ¿Y si hacemos una apuesta? Quien pierde tendrá que invitar la próxima cena. Sus palabras livianas contrastaban con la gravedad del momento, y la presión aumentó. Valeria sintió que la incomodidad alcanzaba su punto máximo. ¿Qué tipo de apuesta era esa? ¿En medio de una situación tan intensa? Alejandro se irguió. Observando con atención, Valeria se dio cuenta de que el coqueteo ligero presente en la conversación se había transformado en un arroyo de sinceridad que no podía retroceder. Entonces, impulsivamente, buscando un camino a seguir, Valeria respondió: «De acuerdo, pero si gano, ¿sabes una cosa? Quiero que tú, Alejandro, me muestres qué significa arriesgarse de verdad». La declaración dejó a todos en silencio, y la risa de Sofía se apagó abruptamente. Los ojos de Alejandro se abrieron como si hubiera descubierto una revelación escondida, y Valeria sintió que el aire se cargaba de una energía vibrante. Ambos miraron a Sofía simultáneamente, y ella, sorprendida por la osadía, contuvo la respiración. Con las cartas finalmente sobre la mesa, el dilema de Valeria se intensificaba. Había conectado su verdad con un desafío, pero ahora debía enfrentarse a la difícil realidad de contener el riesgo que traía consigo. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso, incluso si eso significaba abrirse a algo que podía volverse vulnerable? La mirada de Alejandro, que ahora era intensa y decidida, la hizo sentirse más viva que nunca. Pero justo cuando las cosas parecían despejarse a su favor, Sofía se aclaró la garganta, su rostro cambió, y con una seriedad inesperada dijo: «¿Y si todo se complica y resulta ser un desencuentro?». Valeria frunció el ceño, sorprendida por la interrupción. Sofía cambió su tono. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un golpe. «Porque Alejandro, lo conocí en una reunión hace unos meses. Es uno de los responsables de la adquisición que está a punto de cerrar la cafetería donde trabajas». El aire se volvió irrespirable. Valeria sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La conexión que había comenzado a forjarse con Alejandro se desvaneció en un instante, y aunque la información la inundaba, no podía encontrar las palabras. «¿Qué? ¿Estás segura?», se atrevió a preguntar, su voz temblando. «Sí. Lo sé porque hablé con él sobre la compra y cómo podría afectar a los empleados», explicó Sofía. «No quería decírtelo, pero pensé que era mejor que supieras la verdad. No quiero que termines involucrada con alguien que en realidad podría ser una amenaza para tu futuro». Valeria se sintió traicionada y decepcionada. La posibilidad de un futuro brillante que había empezado a vislumbrar junto a Alejandro había desaparecido ante una realidad amarga. Y para colmo, ahora no solo tenía que lidiar con sus propios sentimientos, sino con la sospecha de que él había estado jugando un papel en un plan que no la incluía. Alejandro, que había permanecido en silencio durante la revelación, parecía perplejo. «No sé qué estás diciendo. Esta no es la forma en que me imaginé que nos conociéramos». El pánico se apoderó de Valeria. Tenía que decidir, confrontarlo y arruinar lo que quedaba de su conexión o alejarse y dejar todo atrás. Con las emociones a flor de piel, miró a Alejandro a los ojos, intentando encontrar la verdad que esperaba ver allí. «Entonces, ¿esto es solo un juego para ti, Alejandro?», le preguntó, su voz cargada de desilusión. La mirada de él, antes cálida, ahora estaba llena de confusión. «Valeria, no es así. No sabía que esto te afectaría de esta forma. A veces el destino tiene formas extrañas de acercarnos». Mientras sus palabras flotaban en el aire, Valeria se sintió atrapada en un laberinto de emociones. El giro de los acontecimientos la había empujado a una nueva realidad, una donde el deseo y la decepción cruzaban caminos de forma imprevista. Con cada latido, la decisión se volvía más pesada,
y mientras la tensión se tejía en el ambiente, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. «No sé si puedo quedarme aquí», declaró Valeria, sintiendo que su voz temblaba. «Todo lo que ha sucedido esta noche ha sido una mezcla de confusión y siento que no puedo confiar en ti». «Val, espera», intentando reparar la situación. «No te sientas presionada. Quizás esto no es lo que parece. Alejandro, ¿hay algo que quieras decirle?» Las palabras de Sofía se sintieron como una red que se deshilachaba. Alejandro la miró. Su expresión se tornó seria. «Te prometo que no sabía de la adquisición. Me intrigaste desde el primer momento y no quería engañarte. No lo haría». Pero Valeria apenas podía escuchar. La revelación de Sofía la había golpeado como un hacha desbocada, y la espada de la desconfianza cortaba la frágil conexión que había estado intentando construir con él. Las dudas empezaron a enredarse como hilos de un ovillo. ¿Cómo podía creer que todo lo que había compartido era real? «El juego que nunca quise jugar se ha vuelto real», murmuró ella, sintiéndose perdida en el vaivén de sus emociones. Y al mismo tiempo, la noción de tener que seguir adelante comenzaba a desdibujarse. La posibilidad de un futuro que se tornaba opaco, las sombras acechaban, y la presión se hacía más intensa. Valeria exhaló un profundo suspiro. «No estoy lista para enfrentar esto». Su tono se tornó en un murmullo, como si le hablara a sí misma. «No entiendo nada de esto». Entonces, de la nada, un impulso la golpeó. «Lo siento, yo necesito un momento». Abandonó la mesa, dejando atrás la mirada expectante de Alejandro y la preocupación de Sofía. El aire fresco del exterior le dio la bienvenida, pero el frío la invadió. Cada paso la alejó de la calidez de aquellos momentos compartidos con Alejandro. La decisión de la que hablaba su corazón se tornaba confusa. Su mente estaba sumida en el caos emocional. Mientras caminaba, su mente solo podía pensar en las decisiones que había tomado y en lo que podía costarle. El misterio de su situación se hacía más oscuro y se sentía atrapada en un laberinto del que parecía no haber salida. Era el momento más bajo en el que se había encontrado, y la lucha interna era casi insoportable. Con una punzada de desesperación, se preguntó si realmente había un camino hacia adelante. ¿Había dejado escapar algo valioso por seguir una broma tonta? El futuro parecía desdibujado y la duda la consumía. Sin haber tomado una decisión clara, se sentó en un banco del parque cercano, sintiendo el frío en su piel, pero incapaz de moverse. Todo lo que imaginaba se había vuelto confuso, y la realidad había dejado de ser algo tangible. Quizás había cometido un error en su vida al entrar en el juego que había planeado. En ese instante, con la incertidumbre como compañera, Valeria supo que debía encontrar la respuesta a su elección. Una respuesta que reconfigurara su visión del futuro. ¿Podría aferrarse a la esperanza de que todo volvería a encajar a pesar del caos que la rodeaba? Así, en su peor momento, la vida le planteaba una nueva oportunidad, enfrentarse de nuevo a la verdad. De lo que sentía por Alejandro, incluso si eso implicaba arriesgarlo todo. Pero, ¿y si la verdad era un camino hacia el abismo? Mientras la noche caía sobre Buenos Aires, las estrellas comenzaban a asomarse, ofreciendo un rayo de luz en su desesperación. La pregunta era, ¿tendría el valor para seguir esa luz o se dejaría llevar por la oscuridad de la duda? Un nuevo capítulo apenas comenzaba y la batalla por su corazón estaba lejos de concluir. Valeria sintió cómo su mundo se desmoronaba en un instante. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza como un eco ensordecedor. Alejandro, el CEO que está a punto de cerrar la cafetería donde trabajo. En ese momento, el aire se volvió irrespirable y comenzó a cuestionar todo lo que había sentido hasta ahora. «No es lo que parece», intentó defenderse Alejandro, voleteando la cabeza hacia ambos, buscando una comprensión que parecía muy lejana. «Te conocí para entenderte, no para hacer negocios. No sabía que te afectaría de esta manera». Su voz,
que había sido cálida, ahora se tornaba en una mezcla de preocupación y frustración. Claro, claro, esa es la mejor respuesta que he escuchado, exclamó Sofía, intentando aliviar la tensión. Pero Valeria sentía que el ambiente se cargaba de un peso insoportable. Había comenzado a anhelar la conexión con Alejandro, a imaginar posibilidades que ahora parecían más que imposibles. Valeria se encontró inmóvil, luchando contra las emociones que la invadían. Podía sentir que las lágrimas amenazaban con brotar. Ese dolor en el pecho era un recordatorio de que había pasado mucho tiempo desde que había dejado que alguien se acercara a ella. «No quiero ser parte de un juego», murmuró. Alejandro dio un paso hacia ella, su mirada sinceramente preocupada. «No quiero que te sientas así. No me importa nada de eso, Valeria. Solo quiero que me des una oportunidad de mostrarte quién soy realmente». Cada palabra que salía de su boca era un intento por reconstruir el puente que había comenzado a construir. Pero Valeria no podía evitar preguntarse si había una trampa ocultando su verdad. La confusión llenó su mente. Sus pendientes emociones chocaban entre sí, y la indecisión la mantenía anclada en el lugar. «¿Y si solo eres un ladrón de sueños?», finalmente dijo, atreviéndose a enfrentarlo. «¿Qué pasa si al final lo que busco solo resulta ser otro desastre más?» «Eso es exactamente lo que no quiero que suceda», respondió Alejandro. Sus ojos reflejaban determinación. «Quiero conocer la Valeria auténtica, la que sueña, la que resplandece detrás de la barra del café. A veces cometemos errores y nos dejamos llevar por lo que parece correcto. Pero creo que hay algo verdadero entre nosotros». Valeria sintió que su corazón vacilaba entre la rabia y la esperanza. La sinceridad de sus palabras la tocó de una manera que no pudo ignorar. Mientras el frío de la noche caía sobre ellos, la siguiente ola de emociones permitió que un rayo de confianza comenzara a brillar en su interior. «Pero, ¿cómo puedo confiar en ti?», preguntó Valeria, su voz temblorosa pero decidida. «He tenido tantas decepciones en mi vida. A veces siento que siempre caigo en la misma trampa». Alejandro dio un paso hacia adelante y la miró a los ojos. «Te prometo que estoy aquí porque quiero conocerte a ti, no a tu trabajo. Solo dame la oportunidad de demostrarte que esto es real. Si realmente te importa el futuro de esa cafetería, entonces hablemos de ello, juntos». La sinceridad brillaba en sus ojos, y aunque Valeria quería soltar todo el temor y la duda que la inundaban, un pequeño hilo de esperanza comenzó a entrelazarse con sus pensamientos. «Si quiero arriesgarme, entonces deberíamos hacerlo bien, juntos, ¿no crees?», dijo, sintiendo que la decisión comenzaba a tomar forma. «Así es», asintió Alejandro, un brillo renovado en su mirada. «Tal vez esto pueda convertirse en algo hermoso si lo manejamos como un equipo». Su voz sonaba cálida y con un tono de genuinidad que resonaba en el corazón de Valeria. «Puedo ser parte de la solución, no del problema». Un silencio momentáneo llenó el aire. Pero Valeria sabía que no podía actuar solo por la base de un momento efímero. Dándose un instante, cerró los ojos y respiró profundamente, dejándose envolver por la decisión que había tomado. Debía arriesgarse a ser honesta y vulnerable. Con un hilo de confianza le dijo: «Te daré la oportunidad que te mereces, pero necesito saber que no eres solo un espectador en esta historia. Prométeme que serás transparente». «Prometido», respondió Alejandro, su voz firme y sincera. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia, Valeria sintió que sus pies hacían una conexión firme con la tierra, como un nuevo comienzo que marchaba hacia un horizonte soleado. En ese momento supo que, aunque la vida podía ser impredecible, el cambio más importante estaba ocurriendo dentro de ella. Cuando la tensión se fue calmando, bastaron unos minutos perdidos tras las emociones
para poner las cosas en perspectiva. Valeria miró a ambos, sus ojos encontrando los de Sofía. Sé que no siempre entiendes mis decisiones, pero hoy necesito que estés a mi lado. Sofía sonrió y con el brillo de admiración en sus ojos asintió. Siempre estaré aquí para apoyarte, pase lo que pase. Y así, bajo la promesa de un nuevo futuro, Valeria decidió que ese era el paso que necesitaba dar. Ahora unida a Alejandro y respaldada por Sofía, se sentía capaz de enfrentar lo que viniera. La lección fue clara. No solo se trataba de enfrentar el miedo al fracaso, sino de abrazar la posibilidad de lo inesperado y confiar en aquellos que verdaderamente importaban. Con una sonrisa que resonaba fe y esperanza, Valeria tomó el brazo de Alejandro y caminaron juntos, listos para enfrentar lo que estaba por venir. Era solo el principio de una historia que prometía un giro maravilloso. Y esta historia nos muestra que a veces el verdadero riesgo está en abrir nuestro corazón y permitir que la vulnerabilidad forme parte de nuestras decisiones. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Valeria? Estamos deseando leer tu respuesta.